Infortunios en el trabajo. Mi nombre es Mariana Echenagucia. ¿Qué son? Pues los infortunios en el trabajo son aquella situación accidental que le ocasiona en el individuo un percance en la salud, tanto física como mental, durante la jornada del trabajo. En este caso, los patronos van a tener que pagar las indemnizaciones descritas según los artículos. Dado caso, según sea la clasificación de los efectos. Y también van a tener que acarrear los gastos hospitalarios, médicos o en su caso los servicios funerarios. Tenemos entonces que los infortunios se clasifican según sus efectos, como ya les había mencionado. Entre ellos tenemos la muerte. La muerte va a tener la indemnización del salario de 2 años consecutivos. Esto quiere decir que los familiares van a tener acceso a esta indemnización. ¿Cuáles son estos familiares? Pues son los niños menores de 18, los hijos menores de 18 años y los hijos mayores de esta edad, pero que tengan una dificultad física que no les permita subsidiarse de manera económica. Tenemos el otro aspecto que es la esposa o el esposo, la concubina o el concubino. Y el último aspecto son los nietos que hubieran estado bajo la tutela del fallecido y que sus padres pues no tuvieran la capacidad de mantenerlo. Tenemos la incapacidad absoluta y permanente, que del mismo modo va a tener una indemnización de 2 años de salario. Y pues tenemos la incapacidad absoluta y temporal, incapacidad parcial y permanente y la incapacidad parcial y temporal. Los accidentes en el trabajo. Pues los accidentes en el trabajo son una lesión funcional corporal o permanente o temporal, inmediato o posterior durante la jornada de trabajo. Y las enfermedades ocupacionales es el estado patológico contrariados o agravados con ocasión al trabajo. Esta enfermedad ocupacional va a estar descrita también en la Ley Orgánica del Trabajo y va a hacer referencia a que hay una clasificación de las enfermedades ocupacionales para tomar en cuenta y a su vez va a describir cómo es ocasional la enfermedad ocupacional, el estudio que se debe hacer para ver si fue ocasionada por la jornada de trabajo. Todos estos aspectos están descritos en la Ley Orgánica del Trabajo. Estas enfermedades, tanto las ocupacionales como los accidentes de trabajo, van a verse motivados a ocurrir por las condiciones y medio ambiente de trabajo. Claro, va a verse relacionado con esto si estas condiciones no son óptimas. De este modo tenemos a la duración del trabajo, que en la Ley Orgánica del Trabajo está descrita en 8 horas. Es decir, que las personas que trabajan más de 8 horas puede verse relacionada con un percance laboral, porque quizás la jornada de trabajo le demande le demande demasiado tiempo y energía, lo cual va a hacer que el propio sujeto se enferme. Y tenemos las condiciones físicas, entre ellas tenemos el aire, que debería ser un aire ameno, la limpieza, que debería estar garantizada para la prevención de infecciones cutáneas, el ruido y la iluminación. La iluminación va a estar determinada por el tipo de trabajo que se desempeñe. No debe ser una iluminación ni muy potente ni tampoco muy pasiva. Por tal motivo, si estas situaciones no son las más adecuadas, van a verse entonces unos problemas que van a acarrear las enfermedades en el trabajo. Entre ellas tenemos la seguridad. En muchos trabajos no se garantiza la seguridad,
y entonces por tal motivo se ocasionan, pues, como ya les vengo diciendo, las enfermedades. Tenemos que el uso desmedido de las máquinas sin tener conciencia de cuáles son las consecuencias que puede traer este uso desmedido. Por esto tenemos otra consecuencia, que es la instrucción y formación. Comúnmente no se le da a los trabajadores al momento de ingresar en la empresa la instrucción y la formación adecuada en base al empleo que van a desempeñar. Es decir, que no se les explica a fondo qué es lo que tienen que hacer y cuáles son las consecuencias de si hacen el trabajo de manera inapropiada o si lo hacen de manera desmedida. Por eso debe haber un balance. Así llegamos a la organización. En toda empresa debe haber una organización, y debe haber una organización tanto para el mismo empleado, donde él pueda organizar su jornada de trabajo y pueda desempeñarla de manera adecuada. En cuanto al medio ambiente de trabajo y la vida, se ve relacionado con que si el trabajador no lleva una vida amena, las condiciones de trabajo van a verse un poco tediosas, debido a que debe estudiarse si la enfermedad ocasionada fue producto del trabajo o producto de la vida que lleva el sujeto fuera de su trabajo. Y por último tenemos los regímenes especiales del contrato de trabajo. Entre ellos se destaca el trabajo de los niños y adolescentes. Este va a tener una intervención masiva del Estado, debido a que los niños actualmente en Venezuela son un tema bastante delicado y bastante protegido. Entonces, la intervención del Estado va a ser contundente cuando se trabaje con niños menores. También tenemos la ampliación de la capacidad jurídica, porque se debe estudiar y ver cómo están tratando a ese niño durante su jornada de trabajo. Y por último, mantener y facilitar un efectivo control. Es decir, que durante la jornada de trabajo debe estar chequeando cómo este adolescente está trabajando, y ver cómo sus compañeros de trabajo están interviniendo en él. Y por último aspecto, tenemos que no se permite a niños menores de 14 años. Entonces la jornada máxima de trabajo para los adolescentes va a ser menor, va a ser de 6 horas diarias, y no se presentan horas extraordinarias. Estas horas extraordinarias van a ser tomadas en cuenta para aspectos muy particulares, pero comúnmente las horas extraordinarias en adolescentes no se presentan. También tenemos otro tipo de regímenes, que son los transportes terrestres. Las jornadas de trabajo en este caso van a ser garantizadas o establecidas en convenciones colectivas, donde estén reunidos todos los empleadores y trabajadores y puedan decidir de forma general cuáles son las horas reglamentarias y adecuadas dependiendo del trabajo que vayan a desempeñar. Y tenemos que los gastos de las comidas y alojamientos corren a cargo del empleador o el patrono. Y en este transporte terrestre tenemos al trabajo de los motorizados. Tenemos aquí que se incluyen a los repartidores, mensajeros u otros semejantes con vehículos propios o de sus patrones. El mantenimiento del vehículo, el gasto del combustible para la prestación del servicio, entre otros aspectos, van a ir a cargo del patrón. Esto fue toda la exposición. Muchas gracias por su atención.